Hola, buenas noches. Nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación. Somos alumnos del cuarto cuatrimestre. El tema que vamos a explicar a continuación es sobre la estructura de un plan de pruebas. El equipo está conformado por Ángel Francisco Reaubando, Jesús Emanuel San Juan Gómez y un servidor. Siguiente. ¿Qué es una estructura de plan de pruebas? Bueno, estructura. Estructura se refiere a la disposición y distribución de las partes de un todo, cuyo orden y relación entre sí nos van a permitir un buen funcionamiento al sistema. El plan de pruebas. El plan de pruebas es un procedimiento utilizado para esquemáticamente analizar y encontrar todos los efectos que hubiese tenido o tuviese un producto. Siguiente. Otra cosa para comentar es que un instrumento es muy utilizado para dar estructura tanto al proceso de pruebas como a toda la documentación del mismo plan de pruebas. Este se va a distinguir por diferentes tipos, que pueden variar desde un plan general aplicable a todas las pruebas, hasta un plan muy detallado que se va a utilizar para cualquier tipo de pruebas específicas, como la prueba de aceptación, la prueba de interfaz, etc. Y por último, pudiéramos decir que un CAP es el profesional responsable de asegurar la calidad del software y prevenir todos los fallos que se encuentran en él. Siguiente. Bueno, ahora, ¿cómo se crea una estructura de un plan de pruebas? Bueno, para empezar, antes de que una persona o un cierto equipo de desarrollo de software vaya a empezar con su plan de pruebas, que debe tener unas cosas o prioridades antes de comenzar, ¿no? Una de estas sería, pues, primero los objetivos de negocios que tiene que cumplir el software, ¿no? O sea, las metas que tiene o esas necesidades que va a cumplir una vez salga al mercado. Calendario del proyecto, que vendría a ser básicamente la métrica o los parámetros, o básicamente el tiempo límite o los espacios con los que se encuentran para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Es básicamente solamente medir bien y organizar bien tu tiempo para poder llevar a cabo bien el proyecto, tu software. Y pues la metodología de desarrollo, ¿no? O sea, qué tipo de prueba vas a ocupar, cómo lo vas a hacer, cómo vas a hacer tus pruebas, entre muchas otras cosas, ¿no? Bueno, ahora la planificación orientada a los objetivos de negocio, ¿no? Primero tienes que definir el alcance, ¿no? En esta fase es importante diseñar una planificación adaptada a las necesidades del proyecto, sin perder de vista los objetivos del negocio. Debes revisar que no hayas dejado objetivos fuera del alcance y todos deben estar cubiertos, ¿no? Esto es básicamente decir hacia dónde quieres que vaya tu proyecto, ¿no? Qué es lo que quieres alcanzar con ese proyecto, definir su límite y y qué es lo que quieres una vez finalizado el producto. Determinar la estrategia, ¿no? Cada plan de pruebas debe definir qué tipo de pruebas se implementará para cumplir con el alcance establecido. Los estándares y metodologías son establecidos a nivel de la organización y para cada plan debe reflejarse cuáles serán utilizados para llevar a cabo las pruebas de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. Esto es básicamente, pues, ver qué tipo de metodología de plan de pruebas vamos a hacer. Básicamente, pues, solamente cómo lo vamos a hacer, qué tipo de pruebas, entre otras cosas. Y bueno, aquí estarían los tipos de planes de pruebas que hay, ¿no? Para validar cada objetivo del negocio podremos utilizar diferentes tipos de pruebas. Las pruebas funcionales, que básicamente son
describir qué hace cada acción del software, probarlo y esperar a que haga eso que esperamos que haga. Y si no, tratar de corregirlo y a retroalimentarlos de ese error. Prueba de regresión: en caso de añadir algún nuevo componente al software o una nueva función, regresar a revisar los antiguos para asegurarse de que esa nueva implementación no haya modificado negativamente a todo el trabajo anteriormente hecho, ¿no? Pruebas de rendimiento y seguridad: eso es básicamente pues ver hasta dónde puede llegar un software, ¿no? Y la seguridad que tiene. Pruebas de integración: es básicamente que cada vez que ya sirvan de forma independiente cada función, comenzar a conectarlas entre sí para ir formando ya de forma general el proyecto, ¿no? En uno solo, acomodando ya todo lo que debe cumplir el software. Y pruebas de extremo a extremo: es básicamente hacer que la información o los datos que guarda nuestro software o que tiene que enviar a otro sistema u otro punto llegue de manera efectiva y correcta. Otra parte importante de la planificación de un plan de pruebas es identificar las herramientas. Cada proyecto debe definir con cuáles herramientas apoyará a la gestión del proyecto, la definición de las pruebas, el reporte de anomalías detectadas y su seguimiento y la automatización de pruebas. Con esto nos referimos a identificar a todo aquel sistema de software o hardware que nos puede ayudar a realizar las pruebas, como son las plantillas donde se recaba la información de las pruebas, o los software o aplicaciones que nos son de utilidad para realizarlas, o incluso el equipo de cómputo donde se realiza el proyecto. Hay ciertos puntos a detallar durante un plan de pruebas. El primero sería planificar pensando en los cambios. Con esto se refiere a que dentro de un proyecto no siempre se tiene en cuenta los riesgos o los problemas que se pueden ocasionar, ya sean porque hubo problemas técnicos o de personal. Estos problemas, si no se tienen en cuenta, pueden llegar a tener una gran perjudicación dentro del proyecto, puesto que van a retrasar toda su continuidad en las actividades y en la realización de nuestras pruebas. Otra parte importante es priorizar casos de prueba y actividades. Si bien dentro del plan de pruebas existen muchas actividades a realizar para probar o detectar qué tan efectivo es este software, hay que categorizar todas las actividades de mayor importancia a menor importancia. Esto con el fin de que si en un futuro el proyecto sufre un recorte de tiempo o de presupuesto, las actividades con mayor importancia puedan ser realizadas sin ninguna afectación. Por último, hay que planificar en base a las expectativas. Dentro de un proyecto siempre se presentan cambios, ya sea en el tamaño del equipo que realiza las pruebas o el software, o incluso en las tecnologías que se van integrando durante todo el proceso del mismo. Por esta razón, hay siempre que tomar en cuenta estos aspectos y reforzar las pruebas y los requerimientos para tener éxito durante su realización. Por último, una vez ejecutada el plan de pruebas, se procede con las actividades de ajuste y replanificación. Esta actividad es fundamental a fin de optimizar tanto el plan como los recursos para las siguientes etapas y así lograr los resultados esperados. Con esto se quiere dar a entender que una vez nosotros obtenido los resultados de nuestras pruebas, en base a estas, mejorar o crear nuevas funcionalidades para el proyecto a fin de tener un proyecto más completo y mejor trabajado. Un ejemplo del plan de pruebas podría ser el proyecto que estamos realizando, titulado de Blue Dome, en el cual realizamos pruebas de regresión, las cuales consistían en probar fragmentos de código y checar que hicieran lo que se supone que esa función debía hacer,
por ejemplo, el movimiento del personaje. Testeamos que se moviera adecuadamente con las velocidades y las físicas correspondientes a un ser humano dentro de un entorno de videojuego, que no se trabara con las estructuras, que pudiera interactuar adecuadamente con todo aquel ítem dentro del mapa, así como también probamos funciones como mostrar mensajes en la pantalla, el indicador de vida, las animaciones. Todas estas pruebas se fueron realizando una a una, y mientras se iban realizando se iban probando y checando que no afectaran a las demás funciones o a las demás partes del código.